Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 17. Zona Batial. Sapphire estaba aburrida. Bueno, tal vez aburrida no sería la palabra correcta. No se podía estar aburrida cuando mirabas por encima del hombro cada segundo para constatar que nada intentaba atacarte. No, ella estaba tediosa. No lo sabía, pero el punto era que, para ella, una parte importante de viajar era poder admirar el paisaje, disfrutar la vista. Ahora solo veía formas irreconocibles y todo olía extraño ahora que era capaz de separar los olores. No sabía en qué sentido describirlo, solo creía que la palabra artificial encajaba a la perfección. Lo que no tenía sentido. Había olfateado flores falsas y otras plantas decorativas del mismo ámbito, en especial por curiosidad. Esto, por otro lado, era diferente. ¿Cómo? No tenía la menor idea, pero estaba segura. Confirmar lo anterior lo convertía todo en algo extraño. Podía aceptar flores y algunas plantas, pero todo un bosque falso dentro de un barco abandonado. Llamarlo raro era quedarse corto, porque no podía encontrar una razón para que alguien hiciera algo así. Si esto creciera naturalmente lo entendería, lo que, ahora que lo pensaba, debería ser imposible. No conocía planta que pudiera echar raíces en un suelo metálico. Suspirando, hizo que sus pensamientos regresaran a Plusley y Minun, que estaban guiando sus pasos mediante el tacto. El par debería haber pensado que correr y alejarse de este lugar sería lo más inteligente, tal vez convencer a un guardacostas o cualquier embarcación de llevarlos a tierra firme, lugar donde podrían perderse. En su lugar, permanecieron aquí con el dichoso aparato, donde todo el mundo sabría que estaría. Sapphire podía entenderlos, tal vez se sintieran cómodos en este lugar, posiblemente recuerdos, pero eso les podría costar. Estaban atrapados, efectivamente, en una trampa mortal. Negó con la cabeza y envió su mente hacia otro recuerdo. No quería rememorar lo sucedido en el gimnasio, pero cualquier cosa para ignorar el ardor de su cuello. Estuvo enojado con ella luego de lo sucedido con los terroristas. No fue posible. Emilia no era un mentiroso, de eso estaba segura, porque cualquier cosa que no quería responder simplemente cambiaba de tema o permanecía en silencio. Por lo tanto, cuando dijo que todo fue agua pasada, estaba siendo sincero al respecto. No le reprochaba el haber caído en una trampa, y todo terminó cuando fue sermoneada. Sonrió con amargura. El heroísmo, un acto egoísta. Incluso si sus palabras tenían razón, iba a rechazarlas por principio. No quería ser una heroína, de eso estaba segura, pero tampoco iba a menospreciar a todos los que lo fueron a lo largo de la historia. Sir Aaron fue uno de los héroes de la historia, el ejemplo de caballerosidad, honor, valentía y apego al deber. Ruby fue un héroe para ella. No iba a escupir sobre el esfuerzo de personas como ellos, y por mucho que no le gustase lo que dijo Emilia, respetaría su opinión. Recordar cómo la miró en aquel momento la estremeció. Tal vez fue esa la razón por la cual estuvo desconcentrada durante toda la conversación, si era que aquello podía llamarse una conversación. Y también fue una charla extraña. Fue críptico, como la mayoría de las veces. La forma en la cual la llamó esclavista todavía se sentía como si algo viscoso caminase a través de su columna vertebral. Esclavista, esclavitud. No mencionó algo parecido cuando habló con su papá el primer día. Entonces todo hizo clic. En ese instante, Sapphire se sintió furiosa, estúpida e iluminada. Creía que estaba obligando a sus Pokémon a luchar como si fuera una esclavista. Por eso estuvo tan enojado con ella. Pero, ¿por qué solo cuando sucedió el combate de gimnasio? No la había visto luchar antes en la naturaleza. ¿Por qué no despotricó al respecto en ese momento? Cierto, Emilia era pragmático.
Y lo había dicho él mismo, la lucha en la naturaleza era una necesidad. Después de todo, si un humano luchaba contra un Pokémon, su derrota estaba garantizada. Bueno, un humano que no fuese el mismo Emilia. Como tal, no debería tener quejas con usar a los Pokémon para moverse a través de la naturaleza. Se trataba de una cuestión de supervivencia. Con los gimnasios, por otro lado, Sapphire negó con la cabeza. Ella lo hacía por ellos. De esa forma los hacía fuertes. Un Pokémon débil solo sucumbiría en la naturaleza, sería devorado por un depredador más grande y poderoso. Y estaría loca si permitía una situación de indefensión. Tampoco pudo evitar sentirse triste. ¿Por qué no fue capaz de hablarlo con ella? Tan poca confianza le tenía. Entonces estaba la otra parte de la conversación. Dijo que los humanos eran, en esencia, seres que se alimentaban de la desgracia de otros. Esto le hizo fruncir el ceño. ¿De dónde venía tal acusación? A menos que recordase algo, alguna mala experiencia. Hizo una mueca. Emilia no recordaba su vida, o por lo menos los detalles más importantes. Se veía bastante bien para alguien con amnesia, y solo podía atribuirlo a que era capaz de retener los detalles más esclarecedores sobre quién era. Y eso le hizo preguntarse, para alguien que dijo todo aquello sobre los humanos, ¿cómo vivió? ¿Qué hizo? No solo aquello. Sabía luchar. No lo que hacía Sapphire para sobrevivir si se encontraba arrinconada frente a algún depredador. No. Sabía defenderse en su totalidad. Después de todo, derrotó a un Vigoroth. Se protegió a sí mismo en la fuente, además de ayudarla a ella cuando cayó en la trampa. Si alguien le hubiera dicho en el pasado que se encontraría con alguien así, lo habría tratado como un loco. Reunía las características de muchos personajes de cuentos. Ni siquiera debería ser real, comenzando por el hecho de luchar contra los Pokémon sin el poder de las leyendas. Aura. ¿Y si Emilia tenía aura? Sapphire no era historiadora y su afición por aprender era, en su mayoría, biología y botánica. Pero eso no significaba que nunca hubiera leído cuentos. El aura era, supuestamente, algo parecido a la energía PK, solo que utilizado por humanos. Los hacía más fuertes o, como mencionaban las leyendas de Sir Aaron, se podía exteriorizar. Sapphire no creía en ese tipo de cuentos, comenzando porque no había pruebas sobre la existencia del aura más allá de relatos y algunos documentos históricos. Los que bien podrían ser falsos, o por lo menos exageraciones. Humanos disparando lo equivalente a esfera aural. Sonaba mentiras. Pero viendo de lo que era capaz Emilia no era más fuerte que ella, al menos, si lo era, no por mucho. Su velocidad, bueno, Sapphire era capaz de seguirle el ritmo. Todo eso estaba dentro del límite humano. Y, a pesar de todo, hizo lo imposible. Sin aura. Solo lo que él llamó espíritu y técnica. Volvió a suspirar Arceus, estaba comenzando a actuar como Emilia. Todos suspiros y ceños fruncidos y, pensar en su ex amigo la hizo enojar y decaer. El idiota. Patán. Maleducado desearía que estuviera aquí Emilia, sabría qué hacer en esta situación. Al menos esperaba que supiera. Siempre estaba calmado, y al menos la habría ayudado a calmarse. Tal vez, ahora que sabía lo que había salido mal, podrían hablarlo, no. Tal vez no fue muy inteligente de su parte correr a la primera oportunidad, pero estaba asustada. Si regresaba, se sentaba a cenar y discutían el asunto, estaba segura de que lo arreglarían. De que todo volvería a ser como antes. No podían. Él también la abandonaría. Ya lo había hecho. No valía lo suficiente como para hablar con ella y arreglar las cosas. Era una molestia en el mejor de los casos, no. En el momento en que sus instintos le dijeron que algo andaba mal, no lo pensó dos veces y saltó hacia un lado. Sostuvo a Plusle y Minun con fuerza para evitar que cayeran, por lo que le tomó algo de tiempo llevar su mano hasta la Pokéball de Toro. Rono no serviría de mucho aquí, y por mucho que no le gustase, tendría que lidiar con ello. El fuego pasó por su costado, incluso fallando en golpear el árbol que estaba detrás de ella. Al menos pensó que falló, no escuchó el impacto ni estaba olfateando nada quemado. ¿Qué parte de no disparar primero no entiendes, Mitch? Preguntó una voz irritada.
Por otro lado, el ruido de las plantas, además de aplausos, la alertó de la dirección en la cual venían, sacando a Toro. Buenos movimientos, chica. En otras circunstancias, creo que habría intentado reclutarte. Algunos de los nuestros son esencialmente peso muerto, ¿sabes? Negó con la cabeza y soltó un suspiro exagerado. Creo que ni siquiera saben qué lado apuntar de la Pokéball. No me uniría a ustedes por nada. Gruñó Sapphire. Es así. Una lástima. Aunque, espero seas más receptiva a mi otra oferta. ¿Oferta? Sapphire quería retroceder, porque, incluso si no la estaban atacando, el pequeño indulto no iba a durar mucho. Se concentró en su audición para intentar encontrar algún ataque sorpresa. No le extrañaría que enviaran a un Pokémon para atacarla por la espalda. Nada, al menos por ahora. Sí, oferta. Primero, ¿has visto mi rostro? No. La pregunta la había tomado por sorpresa, por lo que respondió de inmediato. Solo vio el rostro de su compañero, pero tenía su cabeza centrada en sobrevivir como para ponerse a sacar cada detalle. Es bueno, significa que no sería un problema dejarte ir. ¿Qué? La estaban dejando marcharse. Así como así. Luego de intentar matarla porque no querían testigos. Todo esto era demasiado bueno para ser verdad. Estaba segura de que vendría el pero tarde o temprano, y sería un precio que no estaría dispuesta a pagar. No te creo. En lugar de sentirse ofendida, solo se rió. Fue un sonido hueco y que le puso los pelos de punta, pero una risa al final. Mordió su labio y, aunque sabía que era un esfuerzo inútil, miró alrededor para buscar una salida. Aunque era capaz de distinguir formas vagas, tomaría horas antes de poder ver otra vez. Y estaba esperando poder ver otra vez. Es normal que no me creas, yo tampoco confiaría en una oferta como esa en tu situación. Además, creo que solo empezamos mal. Quiero decir, vio que su silueta se movió un poco, supuso que fue un encogimiento de hombros, no es nada personal en tu contra. Solo estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado. Entre nosotras. Solo quiero terminar esto e ir a tomar un descanso. Digamos que no tienes muchas alternativas, y yo no quiero gastar más tiempo del necesario. Te estoy dando una oportunidad. ¿Qué más puedes hacer? La mujer dejó la pregunta colgando, como si se burlara de ella. Lo más probable era que lo estuviese haciendo, por mucho que fuera imposible saber su expresión. Después de todo, ¿por qué no lo haría? Tenía toda la ventaja aquí. Mucho que ganar y nada que perder. Sapphire, por otro lado, no era mejor que una bestia arrinconada. No diría que sería peligrosa si la llevaban al extremo, pero eso era algo que ellos no sabían. ¿Podría ser esta la razón de su pequeña oferta? Incluso así, no deberían saber que ella tenía lo que estaban buscando. No todavía. El silencio es suficiente respuesta. Bien, no te molestaré más. Aquí está el trato. Entréganos a ese par, junto con lo que ellos te dieron y te dejo ir. Sapphire se atragantó. ¿Lo sabían? ¿Cómo podían saberlo? Había leído que algunos Pokémon del tipo psíquico eran capaces de hurgar en la mente de las personas, pero no sin dejar algún rastro de la intrusión. Ella no sintió nada, pero fue como si leyesen sus pensamientos. Su cabello se puso de punta por una razón diferente. Plusle y Minun estaban liberando estática, y la única razón por la cual no habían arremetido podría ser porque ella saldría herida si lo hacían. Esperaba que así fuera, no quería terminar como daño colateral solo porque se olvidaron de su presencia. Calmando su respiración para no dejarles saber del miedo que se estaba apoderando de ella, puso toda su mente a trabajar. Necesitaba una salida de inmediato. Incluso si cumplía sus demandas, lo que no tenía pensado hacer, su capacidad para salir del barco se reduciría significativamente. Tampoco sabía si este lugar tenía Pokémon salvajes, y no quería averiguarlo sin sus guías. Pero, con ellos persiguiéndola e incluso con Plusle y Minun llevándola por buen camino, ¿cuáles eran sus probabilidades? Solo de pensarlo su cuello ardía y su respiración se hacía irregular. Tenía miedo. Estuvo tan cerca de negó con la cabeza desesperadamente para arrancar el pensamiento traidor. No, no ahora. Luego, tal vez. ¿Qué debería hacer? Desearía que alguien estuviera aquí con ella para tomar la decisión.
entregaba a los únicos capaces de guiarla por un mero indulto, o se arriesgaba con sus perseguidores siempre presentes, en especial cuando sabían que ella tenía lo que habían venido a buscar. Si ella estuviera aquí, ¿qué haría? Podía imaginarlo entregando a Plusle y Minun, junto con el aparato. No, tal vez no lo haría, argumentando que sería imposible confiar en la palabra de un asesino. Era en estos momentos en los que se daba cuenta de que no lo conocía lo suficiente como para saber qué haría. Y ni siquiera sabía por qué estaba pensando en eso en lugar de en su situación actual, con un peligro inminente. No dijo su padre una vez que, en ocasiones, el cerebro se alejaba de la desgracia inminente para no agobiar a la persona. Sintió las miradas de Plusle y Minun, casi como si la estuviesen juzgando, esperando a que tomase una decisión, decidiendo si deberían volverse contra ella luego de haber mostrado amabilidad. Estaban a la expectativa de ser traicionados. Era normal que estuviesen alerta. Sapphire estaba dudando. Su mente racional le susurraba que no importaba lo que hiciera o aceptase, ellos seguirían cazándola hasta terminar el trabajo. Pero, su cuerpo, asustado y temeroso de volver a rozar la muerte, le suplicaba que eligiera el camino de menor resistencia. Todo esto la avergonzó. ¿Dónde quedó la fuerza de la cual siempre estaba tan orgullosa? La voluntad de seguir delante de la que siempre presumía. No aquí. No ahora. Solo estaba la misma niña asustadiza de hacía 5 años, esperando que apareciera cualquiera para rescatarla. Lo más lamentable era que su espera sería inútil esta vez y que, si no aprendía a nadar en este momento, su único destino sería ahogarse. Bueno, nadie nunca la acusó de ser prudente. Y, para aprender a nadar, primero había que arrojarse al agua. Courtney disfrutó de la desesperación de la chica en el momento en que aparecieron. Por supuesto, su plan original era convertirla en una hoguera, pero todo eso cambió en el momento en que notó a Plusle y Minun. Lástima que el idiota de Mitch no pudiera ver más allá de su nariz. Según la información de la misión, ese par era importante y debería saber la ubicación de lo que estaban buscando. El hecho de que estuviesen guiándola, sin proteger la mercancía, significaba que estaba en poder de la chica. Su reacción solo cimentó la idea. Sinceramente, fue demasiado fácil. Estaba ciega e indefensa, y por mucho que tuviese un par de guías, eso solo significaba que sus opciones estaban más limitadas. Evitaría tomar la misma ruta por la cual estuvo escapando por miedo a ser capturada, y solo existía otra salida del navío, arriba. Solo tenían que planear una emboscada cerca de la escalera y su presa iría a ellos. Al igual que un Pokémon, previsible. Los humanos no eran mejores que ellos en muchos sentidos. Ponlos a todos en una situación precaria y actuarán por puro instinto. Y por supuesto que Courtney no estaba mintiendo. Ella la dejaría ir, pero no podía decir lo mismo de Mitch. El idiota. En serio, arriesgándose a quemar el aparato. Si él quería terminar como sujeto de pruebas de Rosalía, ese era su problema, pero que no la arrastrase en sus asuntos. Esa fue la razón por la cual estaba verdaderamente impresionada y agradecida por los instintos y habilidades de la chica. La salvó de un posible destino peor que la muerte. Esperando pacientemente, decidió no apresurarla en una decisión. No era algo que se pudiera hacer, de todas formas. Abandonar a quien la estaba guiando, en un momento de tal debilidad, solo por la posibilidad de quitarse de encima a sus perseguidores. Y la única garantía que tenía era la palabra de una asesina. La opinión de Courtney sobre la chica, que actualmente era alta, bajaría si ella aceptaba un acuerdo como ese, por mucho que fuera beneficioso para su tarea. Después de todo, si algo tenían en común las mujeres era algo simple: el sexo más inteligente. Desgraciadamente, Mitch parecía solo a un segundo de saltar a la yugular de la pobre chica. Hombres. Todo tenían que resolverlo con un despliegue de violencia. Esta situación requería sutileza, no estamparse la cara contra la pared metafórica. Courtney se inclinó hacia adelante, interesada en su respuesta, elijo ascuas. La sonrisa de Courtney se ensanchó mientras chasqueaba los dedos. Dama interceptó la débil llama con la suya, impidiendo que se acercara lo suficiente a su entrenadora. Plusle y Minun saltaron de los brazos de la chica, electrocutando al Torkoal de Mitch en el proceso. Con un grito de furia y varias maldiciones, ordenó a su Pokémon que los asara a todos.
Chica inteligente. Fue lo único que murmuró Courtney antes de otro chasquido. Dama apuntó a Torchic, que apenas pudo esquivar el ataque. No intentaría atacar a la entrenadora, necesitaban el contenido entero si ellos querían permanecer en una pieza. Así que solo pudo chasquear la lengua y pensar en lo estúpido que era su compañero cuando la chica casi perdió la cabellera gracias al fuego. Para evitar cualquier accidente, Courtney se desplazó hacia la chica, arrojando un puñetazo. Quedó impresionada por segunda vez cuando lo evitó y regresó una patada baja. No debería poder ver, y ya había logrado evadir 3 ataques en su dirección, en lo que debería ser un despliegue de pura habilidad. Apuntó para arrancar la riñonera, donde debería estar el tan buscado aparato. Pareció prever que algo así pasaría, porque saltó hacia atrás. Le dio seguimiento, apuntando con su palma hacia el rostro. Era obvio que su visión estaba borrosa en lugar de completamente oscurecida, porque retrocedió en pánico y casi tropezó con una raíz. Todo fue una distracción, no quedaba más de la sustancia en su guante. Estaba a punto de arrebatar el premio cuando se vio obligada a evitar un rayo. Gruñó y miró en dirección de los Pokémon. Plusle le estaba enseñando los dientes en una mueca nada intimidante, mientras que Minun estaba burlándose del Torkoal de Mitch con doble equipo. Era obvio que el par estaba ganando, tenían todo tipo de ventaja. Dama estaba dominando su batalla, si se podía llamar a esa masacre como tal. La chica no le había enseñado a su Pokémon a pelear sin recibir órdenes. Apenas estaba evitando, y solo de vez en cuando dejaba de mirar a su entrenadora en busca de órdenes y disparaba algo inútil contra Ninetales o hacía el esfuerzo de golpear con picotazo. Courtney negó con la cabeza, decepcionada. Demasiado típico de los entrenadores, solo aprendía los combates de estilo torneo. Volviendo a su asunto, corrió hacia su contrincante. No se permitió perder el impulso de la ofensiva, lanzado patadas y puñetazos. Algunas lograron conectar con los costados, hombros o muslos, pero cualquier cosa dirigida al rostro u otra área sensible se bloqueaba o esquivaba. La chica no se quedaba atrás, incluso si estaba siendo arrinconada, o tal vez era porque estaba siendo arrinconada. No era una luchadora, de eso podía dar fe. Si Courtney tenía que dar un ejemplo, sería como combatir contra un Pokémon. Sus ataques iban en línea de arañazos en la mayoría de ocasiones, combinada con un intento de golpear con la rodilla e incluso intentó morderla cuando su mano estuvo cerca del rostro. Como estaba ciega, tenía que esperar localizar a su oponente gracias a los golpes recibidos. Hubo varios intentos de arrancar el paquete, pero todos fueron defendidos como un Kangaskhan con su cría. Tanto fue así que Courtney tenía una marca de arañazo en el dorso de la mano sin guante. Esto la irritó tanto que pateó a la chica en el estómago con tanta fuerza que solo evitó caer gracias a pura fuerza de voluntad, pero retrocedió un par de metros a trompicones. Courtney iba a aprovechar el momento y correr hacia ella cuando fue interrumpida por otro rayo. Bien, se estaba volviendo molesto. En consecuencia, dio 2 chasquidos rápidos. Dama los escuchó y cambió de objetivo a Plusle, embistiéndolo con una nitrocarga. Minun se distrajo ante el quejido de dolor de su gemelo, y habría sido una presa fácil de Torkoal de no ser por el picotazo de Torchic. Estuvo lo suficientemente distraída como para pasar por alto el ataque que llegó a ella. Fue, de todas las cosas, una rama. Era gruesa y torcida, hueca a pesar del peso. Supuso que no era capaz de arrojar una piedra con precisión, pero eso solo la molestó más cuando fue derribada. Plusle. Minun. Courtney fue incapaz de levantarse gracias a la descarga que recorrió todo su cuerpo. Apretó los dientes para evitar gritar o morderse la lengua por accidente. No fue una potencia hecha para matar, tampoco duró demasiado, pero ahora supo lo que había experimentado Mitch, quien, al parecer, también estaba afectado por la parálisis. Ese par de roedores no se lo pensaban 2 veces al atacarlos. Retuvo las ganas de maldecir al escuchar los pasos de la chica al alejarse. Su temperamento se calmó al sentir el hocico de Dama golpeando su mejilla. Ni siquiera podía mover un dedo para acariciarla. Solo suspiró. Bien, lección aprendida. Nada de distracciones. Quitó el ojo de su contrincante por un solo segundo y terminó así. Crédito a quien se lo merecía, esa chica era una sobreviviente.
De seguro estaba habituada a tratar con Pokémon salvajes. Todo aquello no quitaba la vergüenza de lo sucedido. Burlada por dos roedores, un Pokémon de primera etapa y un adolescente. Dama. Vayas reza. Último bolsillo de la capa. Su Pokémon asintió y comenzó a hurgar. La sacó desde el largo tallo verde. Tenía forma esférica, roja y era blanda, por lo que mordió poco más de la mitad cuando Ninetales se la ofreció. Hizo una mueca. Picante. Odiaba el picante. Pero comenzó a sentir sus extremidades y fue capaz de levantarse, aunque temblorosa. Solo otro par de minutos y todo volvería a estar bien. Llévale el resto a Mitch. Dama asintió y caminó, no sin antes lamer la valla. Courtney se permitió sonreír cuando escuchó al idiota despotricar por la baba. Se acercó a él, fingiendo estabilidad en su paso. Se apoyó en su Pokémon de forma disimulada, sacó un chicle de su capa y comenzó a masticar. Tú. Todo esto fue tu culpa. No solo te interpusiste en mi camino. Si hubiéramos atacado desde un principio en lugar de hablar, habríamos quemado el maldito aparato. Completó con un gruñido, acompañada de Dama, y suerte al decirle a Rosalía que quemaste lo que nos envió a buscar. Lo vio estremecerse al pensar en cómo resultaría esa conversación. Era idiota, pero no demasiado. Por otro lado, quien sí era estúpido no era otro que Maxie. Seguro, el tema rojo, la alegoría al fuego, la lava y todo eso era bonito en el papel. Pero ¿qué clase de imbécil enviaba a un grupo solo con Pokémon tipo fuego y ninguno de agua para extinguir los incendios? Tenían suerte de que estas plantas fuesen demasiado resistentes, o morirían asfixiados. ¿Existía algún buzón de sugerencias en el equipo Magma? Así que mantén a Torkoal bajo control o te juro que la mesa de experimentación será tu última preocupación, ¿nos entendemos? No respondió, por lo que Dama gruñó, trayendo fuego a sus colas, preguntó otra vez. ¿Nos entendemos? Sí, maldita sea. Quítame a tu bestia. Poniendo los ojos en blanco, se alejó junto a Dama. Buscó un lugar para sentarse y descansar un poco. Acarició a su Ninetales mientras suspiraba. No lo escuches. Eres una preciosura, no una bestia. Su única respuesta fue una lamida en la mejilla de Courtney. Sí, yo también te quiero. Sabes, creo que subestimamos a esa chica. Quiero decir, la traté como a una niña indefensa a pesar de que fue capaz de protegerse de mi asalto. ¿Qué hay de ti? ¿Algún problema con Torchic? Dama soltó algo parecido a un bufido de burla, presumida. Sí, tal vez debió tomarse el asunto un poco más en serio. Debía confesar que lo disfrutó, aunque solo fuese un poco. Hubo algo emocionante luego de tanto tiempo. ¿Quién iba a decir que la caza de humanos podría ser divertida? Desgraciadamente, era ilegal. Bueno, la caza de Pokémon con armas de fuego también lo era, por mucho que las armas no hicieran demasiado daño. El problema estaba en que, si bien sería capaz de cubrir la desaparición de uno o dos Pokémon, no podría decir lo mismo de uno o dos ciudadanos. Suspiró con pesar. Allí se iba la perspectiva de una actividad interesante. No sonó eso como lo que pensaría una trastornada. Demasiado revelador. Aunque, en lo que a ella respecta, hacía tiempo que hizo las paces con esa parte suya. Como consuelo, tendría la oportunidad de cazar a la pequeña Slacot perdida dentro del navío. Este lugar era enorme, un laberinto por derecho propio. Sería una pesadilla tal persecución, pero, como era imposible volver con las manos vacías, sí, no era un consuelo en absoluto. Otro suspiro escapó de ella. Porque nunca tenía el trabajo fácil. Le gustaba la emoción, seguro, pero no era razón suficiente para darle los encargos más tediosos. Existía una sección de recursos humanos a la cual enviar una queja sobre cómo la estaban tratando, porque su salario también era miserable. ¿Estás listo ya? La pregunta fue dirigida a Mitch. Lo estoy. Respondió con un gruñido. Bien, iremos detrás de la chica. No tiene a dónde ir, o por lo menos otro lugar para escapar. Te llevaré hasta el agujero y te quedarás allí mientras voy a buscarla. En caso de necesitarte, te contactaré. Mitch solo sería un lastre. El idiota era un citadino en todos los aspectos. Para ser justos, Courtney también creció en la ciudad, pero ella aprendió a moverse a través de la naturaleza.
Por mucho que estuviesen en un barco, las reglas normales no aplicaban aquí. Le gustaría haberle dicho lo incompetente que era, pero preferiría evitar más discusiones por el momento. Lo que sea. Sapphire sostuvo su estómago mientras se movía a toda velocidad a través del bosque del barco. Olvidaba que era un barco. Casi caer y romperse la nariz por una raíz no ayudó a recordar algo así. Evitó otra al saltar. En el momento en que Plusle y Minun aterrizaron repentinamente sobre sus hombros estuvo, otra vez, cerca de caer. Quiso decirles un par de cosas, pero mordió su lengua y continuó corriendo. Correr tal vez la ayudase a escapar de sus propios pensamientos. Quería escapar de sus pensamientos. Por desgracia, era imposible, y las dudas volvieron con fuerza. ¿Qué iba a hacer ahora? La única salida estaba bloqueada y cualquier probabilidad de negociar se quemó en ese momento. Tampoco estaba muy abierta a la idea si le pedían que entregase a sus guías. Consideró volver al agujero desde el cual entró, pero no era estúpida. La iban a estar esperando allí, tal como lo hicieron con las escaleras. Era lo más obvio, porque no existía otra salida por el cual abandonar el barco, no que ella o su par de acompañantes supieran. ¿Podría intentar rodear todo el lugar para volver? Tal vez no esperaban algo como eso, no, imposible. La mujer, Courtney, era buena rastreando, y Sapphire no iba a ser capaz de cubrir sus huellas en su situación actual. Apenas podía caminar sin pegarse contra algo o comer tierra. Y al igual que con su entrada original, sería bastante obvio cuál sería su destino luego de rastrearla por un tiempo, y esta vez no tendría la suerte para escapar por segunda vez. Más que suerte, también era obvio que la mujer la protegió, además de subestimarla. El hombre estuvo cerca de quemarla, pero ella debió recordar que cargaba algo importante. No se coordinaron lo suficiente, no estaban acostumbrados a trabajar juntos. No se repetiría esa situación, así que no podría contar con eso tampoco. Con respecto a ser subestimada, sucedió 2 veces. Durante su primer encuentro, permitió que Ninetales lo hiciera todo tras cegarla. Durante el segundo, el hecho de quitar los ojos de Sapphire lo demostró. Ella nunca quitaba los ojos de un depredador, cuando ayudaba a su padre a investigar, esa era la señal para que el Pokémon se abalance. Courtney no tuvo esa urgencia, significaba que la veía como una presa, no como una igual en ningún aspecto. Desgraciadamente, demostró que era capaz de defenderse cuando la arrinconaron y si la encontraban por tercera vez, no había duda de que irían con todo para recuperar el aparato. ¿Para qué querían esta cosa? Vino con un diario que de seguro explicaba su utilidad, pero no podía leer en este momento. ¿Qué era tan importante como para estar dispuestos a matar por eso? Algo mucho más importante que la vida de otro ser humano. Pensar en morir la hizo temblar. No, no iba a morir aquí. Iba a salir de este lugar, volver con su padre y olvidar esta terrible experiencia. Todo lo sucedido en el nao abandonado quedaría atrás, solo como una pesadilla. Uno cruel y horrible pesa. Su mente se detuvo cuando su cabeza chocó contra una superficie metálica. Cayó sobre su trasero y Plusle y Minun la siguieron. Sacudió la cabeza con fuerza, solo para gruñir por el dolor. ¿Qué fue eso? Había llegado ya al otro extremo del barco. Estuvo tan perdida en sus pensamientos que ni siquiera notó la distancia recorrida. Levantándose al usar un árbol cercano como apoyo, tropezó hasta tocar la pared con la que chocó. Oxidada como todo, no era una pared. Había un ¿cuál era su nombre? Volante. Sí, un volante metálico. ¿No era esto una puerta? Ni siquiera sabía a dónde llevaba, pero era mejor que nada. Apretando los dientes y haciendo acopio de fuerza, comenzó a intentar abrirla. Estaba atascada, pero sintió que hubo algo de progreso al girar el volante. Muy poco progreso, pero fue mejor que nada. Estuvo así por un par de minutos, hasta que escuchó los mecanismos de seguridad ceder. Suspiró aliviada ante eso, pero ahora venía el trabajo de tirar de la puerta. Esto le tomó casi el mismo tiempo. Estuvo tentada a quedarse allí para un pequeño respiro antes de explorar la habitación o lo que sea. El ruido del follaje a la distancia la convenció de lo contrario. Sin dudas o un segundo pensamiento, se lanzó hacia adentro con Plusle y Minun. Casi tropezó al notar que eran escaleras que descendían.
Bajar significaba que estaría cada vez más lejos de la salida, más lejos de terminar con esta pesadilla, y era una perspectiva que no le parecía atractiva para nada. Pero quería poner la mayor distancia posible entre ella y sus perseguidores. Courtney miró con aprensión la puerta entreabierta. La placa que indicaba el lugar al que se dirigía hacía tiempo que era ilegible, pero ella sabía, más o menos y gracias a la sesión de información, que no sería bonito. Oye, ¿me estás escuchando? Hubo un poco de eco mientras miraba la penumbra de abajo. Sin respuesta, además. Todo fue realmente mal allá atrás, pero tienes otra oportunidad. Solo sube, entrega el aparato, te quedas con el par y terminamos. Estaba dispuesta a hacer concesiones. Que se quedara con los Pokémon, podrían hacer el resto ellos solos. Esperó medio minuto y nada. Esta vez se permitió maldecir y llevó la mano hasta su oreja izquierda, donde estaba su comunicador. Todo iba mal, muy mal. Tenían que conseguir el aparato antes de que decidiera empeorar de repente. Te necesito aquí, ahora. La idiota decidió bajar. Tenemos que recuperarlo antes de que algo le suceda. ¿Quieres decir que? Sí y no. Todavía está en el área manejable, según los viejos planos, al menos. No sabemos si ha cambiado con los años. Solo esperemos que no. Bien, terminemos con esto. Enviaré a Dama. Su Pokémon escuchó y se movilizó para buscar a Mitch. Courtney se mordió el labio. ¿Por qué la idiota bajaría? Cierto, ella no sabía nada de este lugar. Para ella, lo más importante sería encontrar una forma de alejarse de ellos, el peligro más inmediato. Bueno, debería rogar para que Courtney la encuentre, o podrían buscar sus restos. Notar de autor.